Hola, buenas tardes para todos. Nuestro grupo está conformado por Carol Zúñiga, Valentina Gómez y Laura Monroy, quien les está hablando. Vamos a hablar de los cultivos de coca, cómo este transformó las dinámicas sociales, políticas y económicas en Colombia y a partir de cómo se entabla una ley 249 de 2017 para la erradicación de estos mismos cultivos. Tradicionalmente e históricamente hablamos de la hoja de coca utilizada por comunidades indígenas ubicadas en los Andes. Estas se utilizaban como ritos meramente culturales o medicinales. A partir de se creó una popularización de la hoja de coca. Con el pasar del tiempo, para los años 70 y 80, se creó el auge. Este auge produjo una masa de producción que se mandaba tanto en el marco internacional como en el mercado nacional, creando la cocaína. Esta cocaína desató diferentes ingresos, no solamente para poblaciones rurales, sino para personas que crearon grupos armados dentro del marco nacional, creando una misma financiación a partir de la venta de este suministro. Respecto al anterior, encontramos unos quiebres estructurales en el país, en donde los principales desafíos que se encuentran en el marco político, social y económico es reestructurar aquellos quiebres que se dieron, como lo son la pobreza, la desigualdad y la violencia en su mayor medida. A partir de esto vamos a tratar un poco los temas, encontrando diferentes soluciones y alternativas que nos van a compartir Valentina Gómez y Carol Zúñiga. Conforme la problemática que se está abordando sobre los cultivos de coca y el desarrollo rural en Colombia, encontramos que existen varios impactos que afectan de forma positiva y negativa a Colombia. En primer lugar, tenemos el desarrollo económico, el cual tiene sus ventajas y es que se generan ingresos más rápidos para las comunidades marginales. Sin embargo, eso es un arma de doble filo, ya que aunque genere ingresos significativos para estas familias, a su vez, como son cultivos ilegales, están expuestos a diferentes problemáticas de conflicto armado, de secuestro, extorsión y demás. Dentro de este mismo punto encontramos que existen desventajas económicas como lo es la dependencia de economías ilegales, obstáculos para la diversificación de la economía en las zonas rurales y también dificultades para acceder a los mercados formales debido a dicha ilegalidad. Por otro lado, existen efectos en la economía en materia nacional como lo son los costos asociados a la erradicación y lucha contra el narcotráfico y la distorsión de las economías locales por los dineros ilícitos. Dentro de los impactos sociales de dicha problemática encontramos algunos aspectos negativos, como lo son el aumento de la violencia y la inseguridad debido a los grupos armados. Ese es uno de los principales aspectos negativos que tienen esos cultivos de coca conforme a la ruralidad en Colombia. Por otro lado, existen también problemáticas que se abordaban anteriormente, como lo son el desplazamiento forzado en zonas de conflicto debido a disputas territoriales para la siembra de coca, como la fragmentación del tejido social y estigmatización de las comunidades que son cultivadoras. Por otro lado, desde la perspectiva social, una de las ventajas son el acceso a los ingresos regionales con una limitada presencia del Estado y también el mejoramiento temporal de las condiciones de vida debido a el poder adquisitivo. Sin embargo, estos puntos anteriores son desde una perspectiva local, según se ha podido evidenciar en algunas entrevistas realizadas a personas o miembros que han cultivado coca. Dentro de los impactos ambientales encontramos que existe una gran cifra de deforestación y degradación del suelo, ya que la tala de bosques para establecer los cultivos ilícitos es algo que se vive latentemente y aparte de ello, una pérdida en la biodiversidad de los ecosistemas sensibles, que una vez que se pierden, pues no es imposible recuperarlos. Por otro lado, el uso de agroquímicos y la contaminación en dichos suelos lo que hace es contaminar también las fuentes hídricas. El efecto de la erradicación forzada implica el uso de glifosfato y sus impactos en la salud humana y ambiental, que son un efecto sumamente negativo de estas prácticas, y el abandono de tierras sin procesos de recuperación ambiental, que es una de las problemáticas que se viven hoy en día en el sector ambiental. Conforme a todos los impactos anteriormente mencionados, la problemática a abordar, como se mencionaba, son los cultivos de coca y el desarrollo rural en Colombia. Abordamos la política pública de erradicación de cultivos ilícitos bajo el decreto 249 del 2017, en donde se plantea que existe una problemática dentro de la política que va ligado al desplazamiento forzado, violencia y criminalización de la pobreza, desigualdad,
problemas de seguridad alimentaria, debilitamiento del tejido social e impactos negativos ambientales. En este caso, actualmente, según las cifras estimadas dentro del estudio, encontramos que existe un alrededor de 20.323 hectáreas de coca erradicadas a la actualidad. Hay que recordar que todo el tema de los cultivos de coca y la erradicación de ellos va ligado a todo un contexto histórico, desde cómo el cultivo de coca ha sido como un cultivo tradicional dentro de Colombia y cómo a lo largo del tiempo se ha malintencionado esos cultivos de coca para convertirlos en lo que hoy son los cultivos ilícitos. Ha pasado Colombia por todo un proceso, desde la bonanza marimbera, los carteles de coca, el Plan Colombia para los 2000 por Andrés Pastrana, posteriormente una lucha contra la erradicación de los mismos cultivos ilícitos por Álvaro Uribe Vélez, pasando incluso por un proceso de paz con Juan Manuel Santos y lastimosamente volviendo a un crecimiento de los cultivos de coca por Iván Duque. Sin embargo, pues todos estos sucesos son los que alteran hoy el día el campo colombiano, y la erradicación de esos cultivos de coca beneficiaría no solo al Estado sino a las comunidades para poder darles una mayor seguridad y acceso a servicios. Por otro lado, los afectados dentro de toda esta problemática resultan ser las comunidades indígenas, los campesinos. Adicional a ello, también ellos van a tener una pérdida de sus ingresos. Y por último, también tenemos que los afectados son los grupos armados ilegales, ya que existe una pérdida de ingresos y poder. De acuerdo al decreto 249 del 2017, la erradicación de cultivos ilícitos en Colombia tiene como objetivo principal reducir los cultivos de coca y la violencia relacionada con el narcotráfico. A la población objetivo que queremos llegar son las comunidades rurales ubicadas en las zonas de cultivos de coca, especialmente en los departamentos de Nariño, Cauca, Putumayo y Bolívar. Estas comunidades se ven afectadas de manera directa por el conflicto armado, la pobreza y la falta de oportunidades, lo que las vuelve vulnerables a la presión de los grupos armados ilegales para cultivar coca. Por esto, este decreto tiene varios alcances, los cuales voy a mencionar 5. Social, que la búsqueda de mejora de condiciones de vida de las comunidades rurales a través de programas de desarrollo alternativo, educación y salud. El económico, que promueve la sustitución de los cultivos ilícitos por cultivos legales. La institucionalidad requiere la coordinación de diferentes instituciones del Estado, como la Policía Nacional, las Fuerzas Militares, el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Defensa. Por otra parte, también está la internacional, que la política se articula con los compromisos internacionales de Colombia en materia de lucha contra el narcotráfico y el desarrollo sostenible. Por último, tenemos el territorial, que la política se implementa a nivel nacional con un enfoque especial en las zonas de mayor concentración de cultivos ilícitos. Este decreto también tiene 3 mecanismos, que está la implementación, donde está el fortalecimiento institucional, la aspersión aérea, los programas de sustitución de cultivos y la erradicación manual. Por otra parte, también tenemos el seguimiento y monitoreo, donde tenemos sistemas de información geográfica, donde se mapea y se monitorea la evolución de los cultivos ilícitos. También están los indicadores de desempeño, donde se establecen como las medidas para ver los avances tanto de la política como el número de las áreas erradicadas. Aparte de eso, también están las evaluaciones periódicas para identificar los avances y las dificultades y las áreas de mejora. Por último, tenemos los informes de gestión, donde las entidades responsables de la implementación de la política deben presentar informes periódicos sobre los resultados obtenidos. Por último, el tercero de estos mecanismos está la financiación, donde es el presupuesto nacional, que el gobierno colombiano destina una parte significativa de su presupuesto a la implementación de la política. Los recursos de las entidades territoriales, eso más que todo se basa en los departamentos y los municipios, donde aportan recursos para complementar acciones del gobierno nacional. Y la cooperación internacional, que se reciben recursos de organismos internacionales como la Unión Europea y los Estados Unidos para apoyar los programas de erradicación y desarrollo alternativo. Para finalizar, tenemos algunos antecedentes que está dentro del marco jurídico internacional, que son las convenciones internacionales, el marco jurídico nacional, donde se encuentra el acuerdo de paz, y también el conflicto armado, donde el cultivo de coca en Colombia ha estado históricamente ligado al conflicto armado interno, ya que los grupos armados ilegales han utilizado este negocio para financiar sus actividades.
Y por último, lo que se quiere ganar con este decreto es la reducción de la oferta de coca, la disminución de la violencia y la mejora de la seguridad ciudadana.